Chile ha sido el país que me imaginé, inclusive te puedo decir que ha superado mis expectativas. Eh, Hoy en día ha tenido rasgos de pequeñas inestabilidades en su situación política, ha habido mucha protesta, el año pasado hubo muchas protestas por desigualdad social, por desigualdad económica acá en Chile, que es una protesta que viene de hace mucho tiempo, porque mi papá también me hablaba de eso, de cuando mi papá era joven, que, que Chile era un país injusto desde su punto de vista, ¿no? Hay muchos puntos de vista. Claro. Eh, y uno puede entrar en debate político aquí si uno habla de esas cosas. Pero realmente sí ha pasado, el año pasado hubo protestas fuertes y no duraron 2 días, duraron casi 2 meses, creo yo, casi 2 meses. Y claro, luego se calmó un poco la cosa y ahora con las cuarentenas de las pandemias, eso, pero hay personas que, bueno, uno ve por las redes sociales que manifiestan que esas protestas van a continuar. Y son protestas que se han ido un poco también del marco, digamos, legal, de que hay invasión y destrucción de propiedad privada, de tiendas, de supermercados. Claro, las personas ahí, y también hay mucha represión por parte de los cuerpos policiales. Entonces, por un lado, por un lado y por el otro hay mucha, digamos, agresión en esa Sí, protesta. Entonces, eso es como lo que yo te diría que no me lo esperaba. No me lo esperaba en Chile porque lo viví en Venezuela. sí, pensaste como que ya salí Y de esto sí, y y paso de nuevo en Chile. lo vivimos bastante en Venezuela, entonces ahora está pasando acá, claro, es otro contexto político, no significa que vaya a llegar a un deterioro como el de Venezuela, son otras condiciones políticas y sociales que están pasando, pero eso sí no me lo esperaba, entonces, y te lo cuento es porque claro, cuando me preguntas, ¿era Chile el país que esperabas? Sí, sobrepasa, en lo positivo, sobrepasó mis expectativas. En lo negativo es esto. Te voy a hacer una sección que es verdadero, falso, probable. ¿Ok? Ya. Son pequeñas frases, pequeños mitos, ¿ok? Que bueno, algunas personas en el mundo piensan que esto es así porque los leen en redes sociales o qué sé yo, en publicaciones en internet. Y yo quisiera, desde tu perspectiva, en estos 4 años que has vivido en Chile, si tú me digas que estas cosas que yo encontré por internet son verdad, son falsas, o bueno, son probables y bueno, tú no estás seguro, ¿ok? Claro, So, no puedes pensar mucho, pues si piensas mucho es trampa. Tiene que ser la primera respuesta, la más natural la que ya. más me gusta. So, Yo diría que quizás no el peor acento, pero sí tienen un español muy propio de ellos. Y mira, no te digo así que es el peor acento porque yo he escuchado otros acentos que también por lo menos el boliviano es muy cantadito. Y para mí, yo prefiero el chileno que el acento boliviano porque es como muy cantadito. okay. Y a veces no les entiendo mucho. Pero claro, ¿qué pasa con el chileno cuando vengo para acá? Es que ellos tienen muchas palabras que son de ellos nada más, como el cachay. Bueno, ahora se Wow. me, se me olvida el won, que es como algo rápido de decir huevón. Uh-huh. Eh, y claro, entonces todas esas cosas, yo realmente tuve entrenamiento en mi primer trabajo. Tenía un compañero chileno que se ponía a explicarme todo y me ponía videos y todo porque era otro español, o sea, el slang de ellos, su jerga, de pronto tú te puedes encontrar que no entiendes nada. Y yo salía y, no sé, habían ciertos, también usan mucho el sarcasmo, que mi papá lo usaba mucho, pero claro, mi papá era de otra época, entonces aquí no sé, por lo menos dicen, mira, por lo menos si hay una mujer bonita que es pretenciosa, que sabe que es bonita, entonces ellos dicen que esa se sabe mina, porque sabe que es bonita, entonces se sabe mina, es como que sabe que es mujer. Pero si por el contrario es una mujer que quizás no es muy bonita,
para ciertas personas, pero tiene una actitud de que se cree muy linda, como, no, pero no una actitud así agradable, sino como prepotente, distante, no me mires, yo soy bonita. Entonces a esa le dicen se cree mina. Ya es otra cosa y son muy parecidas, pero tienen un contexto total, o sea, un significado totalmente Eso distinto. sería, Entonces, esa mina se sabe mina, esa mina se cree mina. se cree mina, sí. Serían los dos. Okay. O por ejemplo, aquí a la totalidad, cuando es muy grande, le dicen la media. Dicen, un auto muy bonito, muy grande, es bonito, entonces dicen, wow, el medio auto. Eso lo usan mucho, el medio auto, la media naranja, la media palta, no sé, para un aguacate muy grande, wow, la media palta. Están haciendo referencia a que es muy grande, es más que completo, entonces, pero dicen la media. Entonces yo Es raro, tenía claro. confusión con eso, no entendía, y entonces ahí me tuvieron que explicar, pero eso sí. Sí. Que sí, pero está muy cerca también Argentina, porque he tenido la oportunidad de viajar 2 veces a Buenos Aires, no conozco el resto de Argentina, pero en Buenos Aires me pareció que también tienen una cultura europea muy fuerte, entonces no sé, inclusive puede ser que sea mayor que la chilena, Sí. entonces ahí como que compiten un poco. Sí. Yo te diría que sí, inclusive es parte de la cultura del chileno, desde niño están con el fútbol. Tanto, a mí me impactó un día que tenía yo como 3 meses acá en Chile, 3, 4 meses, y salí del trabajo y había un partido de fútbol grande. No recuerdo, y ni siquiera era en casa, era Chile versus, no recuerdo bien, tendría que buscar. Pero el tema es que yo salgo del trabajo, primero todo el mundo se fue antes del trabajo. Entonces nos dejaron ir a las 5. Estimados, a las 5 pueden retornar a su casa. Generalmente aquí se trabaja las 6 de la tarde. Y entonces lo que a mí me impactó es que tú ves 2 sucesos. El primero, que la ciudad queda colapsada de regreso del trabajo hacia la casa, porque está el partido de fútbol. Y luego, en el partido de fútbol, tú sales y no hay nadie en la calle. O sea, es increíble. Y los bares están llenos, repletos, con promociones. Hay promociones que dicen, si gana Chile, todas las cervezas son gratis. Sí, Todas una las ronda cervezas que te gratis. tomaste, no, aquí ni siquiera he visto, no hay ni siquiera una ronda, todas, claro. Entonces, afortunadamente para los dueños, ese día no gana Chile. Le cobran a todas las cervezas. Pero sí, está en la cultura del fútbol. Okay. La otra que tengo acá, los chilenos no saben bailar. ¿Verdadero, Sí, falso, probable? verdadero, pero te explico en qué contexto, porque cuando dicen no saben bailar salsa, no saben bailar merengue, en general, porque he conocido unos chilenos que bailan muy bien salsa y merengue, pero claro, tuvieron entrenamiento quizás algo más que familiar, porque a nosotros, y sobre todo, y vuelvo porque nosotros que hemos sido amigos por tantos años, tanto a ti como a mí, nos enseñó Ana Ramírez, una compañera de la universidad. Entonces eso aquí no se ve mucho, que te enseñe una compañera o que tengas quizás un novio o una novia que te enseñe. Generalmente se pagan clases a personas que saben. Así como ellos tienen una facilidad para el fútbol, desde niños nosotros tenemos una facilidad para el baile. ¿Por qué? No sé, debe ser algo Algo cultural. cultural, cultural. Sí, pero nosotros agarramos rápido el ritmo. Entonces, claro, un venezolano que no baile muy bien aquí es una estrella, digamos, Chayanne en Baila Conmigo. Sí. Chile es el país perfecto para mí. Para Sí, que bueno. crean que bailo. No, pero tú bailas bien, yo me acuerdo que aprendiste, sí. Al final algo hice, pero... Verdadero. Tanto que Chile tiene fama porque se ha ganado premios a nivel internacional de tener el mejor vino de ese año en cierta cepa. Pero no solo eso, sino que se ha ganado muchos premios con estas características, pero de vinos económicos, vinos muy económicos. Pero de muy Entonces, buena calidad. de muy buena calidad. Entonces, aquí
realmente hay un dicho chileno, no recuerdo muy bien cómo dice, pero el mensaje es como que aquí en Chile no hay vino malo, hasta el más barato te sabe bien. Ujú. Sí, sí, es cierto. Eso es cierto, pero es algo negativo de Chile porque sí he visto que Centralizado, incluso, está muy centralizado todo. pero no solo eso, sino que como está tan centralizado, a nivel político se descuida o las ciudades que no son Santiago, y eso es una queja que tiene, digamos, en las protestas sociales, es una queja fuerte para las personas que son de otras regiones. Probable, o sea, es verdadero para un mexicano, sí. O sea, pero yo digo que para un venezolano, y aquí la comida es más picante si tú la quieres picante, porque si nosotros cocinamos con mayor condimentos, que eso es algo que ellos critican, no les gusta la comida con muchos condimentos, sino les gusta más como en su estado. Entonces, claro, cuando yo llego acá y empiezo a probar comida chilena que compro afuera, la encontré un poco desabrida. Pero me he acostumbrado tanto que ahora cuando vuelvo como a una sazón venezolana, full sazón venezolana, la encuentro te como, parece muy fuerte ahora. me parece muy fuerte. Pero lo que sí te puedo decir es que aquí hay muy buenos picantes. Hay ají que son hay un ají que le llaman cacho de cabra. El cacho cabra, Por- sí, por la forma. sí, y aquí es bastante picante. Hay uno que no recuerdo el nombre, pero que me lo dieron a probar y es súper fuerte. Y sobre todo la gente del sur de Chile le gusta comer picante porque, claro, hay más frío allá. Entonces el picante también te ayuda. Pero sí, aquí creo que hay una cultura de picante para ciertas personas, no para todos. Pero sí, te podría decir que es más picante que en Venezuela. Para las personas que quieran emigrar acá, el chileno es una persona digamos que es muy accesible también al extranjero, entonces algo como pro de Chile para venir acá. Hay personas muy capacitadas a nivel profesional, la educación aquí es muy buena, entonces, claro, hay temas, ¿no? Un chileno que vea esto, hay dos posturas, sí, la educación es muy buena, pero los que no tienen acceso a ella también dicen, no, pero es que no hay acceso, por eso ahí se pelea. Pero Chile en general es un buen país para vivir. Yo diría que uno de los mejores de Latinoamérica, porque su economía ha sido más estable en los últimos años y hay muchas oportunidades para las personas profesionales. Desafortunadamente ese es el problema, que hay muchas oportunidades acá para las personas profesionales, pero los que no son profesionales se las encuentran más difícil porque están más limitados con los sueldos. Entonces, esa es como la gran queja que hay acá, porque el chileno como tal, claro, si tú naces acá y no tienes acceso a una educación de calidad, entonces eso te limita a los trabajos y los salarios. Y hoy en día se pelea más que todo por eso, ¿no? Porque todos quieren como tener las mismas posibilidades que tú y yo en Venezuela tuvimos, porque nosotros estudiamos dos carreras, que eso yo creo que en un país normal no es tan accesible, y ni tú ni yo éramos millonarios ni ricos. Eh, entonces, eso es un poco lo que se pelea hoy en Chile. Y claro, uno como extranjero, como migrante, tiene que ser espectador, no meterse mucho, Sí. pero sí, sí ver algunas cosas, o sea, si me piden mi opinión, yo la voy a dar. Y como consejo a un emigrante o a una persona que quiera emigrar en general, yo diría que estudie mucho al país que quiera ir. eh, y que siempre también hay, ojalá pueda tener la oportunidad de decir, sabes que este país no me gusta, me voy, como una relación. Si, no, si hay cosas que no te gustan, que no te sientes cómodo, bueno, busca otro lugar para ir. Ojalá tenga esa oportunidad. Lo digo ojalá porque hay muchos venezolanos que están aquí en Chile y no quieren estar acá, pero llegaron acá porque la vida los trajo y entonces están esperando quizás ir a otro país, entonces están como medio atrapados. Pero siempre hay que estudiar el país a donde tú vas a ir, la cultura, y una vez que estés acá, que das el salto, ver si te gusta o no. Y si no te gusta, bueno, empiezas a trabajar en volver a emigrar. Sí. Una cosa también que no sé si tú sientes,
yo lo siento así, que después que uno ya sale de su país natal, ya como que es más fácil volver a dar el brinco. O sea, yo me veo quizás que pueda volver a brincar, sí. No lo tengo considerado en mis planes, pero puede ser. Si la cosa se pone muy difícil acá con las protestas y llega, que espero que no, y no creo que pase, pero se llega a prolongar esto y afecta muy duramente a la economía, podría pensar otra vez volver a emigrar. Que el mensaje que yo le daría a los emigrantes, a los que ya emigraron, es que así como tú lo haces, que todas las personas, cada una de las acciones que una persona cuando emigra hace, no solamente la afecta a ella, sino afecta a su nacionalidad. Es verdad, sí, Mi mensaje para todos los emigrantes es, cada cosa que hagan, piensen que no solo están afectando sus propias vidas, están afectando la vida de todos y cada uno de los otros venezolanos, e incluso otros emigrantes que no son venezolanos, que están en ese país o en otros países, y la gente va a estigmatizar o va a tener algo en contra de... Va a generalizar, sí. Va a generalizar. Entonces, cada una de sus acciones, piénsenlas no solo por ustedes mismos, sino por los demás. Y respetar, como tú dices también, ya ahora que nos pusimos como en esos mensajes que realmente son importantes, porque hay personas que no te los dicen cuando tú vas a emigrar. Uno tiene que respetar la cultura. Por ejemplo, vi a muchos venezolanos llegar acá y decir, no, ¿qué es esto? Esto es malo, aquí el pan es malo, en Venezuela es rico, que no puedes llegar diciendo eso a un país, porque tú no puedes llegar hablando mal del país donde estás, porque es tu casa. Entonces... Bueno, tu nueva tú sabes, casa. por ejemplo, tú sabes mi gusto musical. Sí, Y tú claro, sabes sí. el choque que eso significa para mí donde estoy. Sí. Pero eso no quiere decir que yo lo estoy diciendo en la calle o que cuando mi vecino Sí. coloca la música yo salgo y le digo cosas. No. Sí. Yo vine aquí, yo me adapto. No lo comparto ni lo comparto. Exactamente, sí. Pero lo respeto. Ya me tocó respetarlo. Bueno, sí. ya estoy aquí. No hay otra opción. Lo otro también es respetar las leyes, ¿no? Si tienes que declarar impuestos, tienes que hacerlo. Si hay que reciclar la basura, tienes que hacerlo. Así en tu país no sea algo de costumbre, hay que hacerlo. Hay que respetar, para dar, como dices tú, el buen ejemplo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Esta es la primera de varias entrevistas que espero que tengamos, porque eres una persona multifacética y bueno, más adelante yo sé que las personas van a tener la oportunidad de mirar en el canal esas otras facetas de Ricardo Bravo. No, gracias a ti, César, por considerarme para tus entrevistas. Me ha gustado bastante. Yo creo que no tenía entrevistas desde que estudiamos o no me habían entrevistado desde que estudiamos en Luz y hacíamos esos simulacros con algunos profesores, ¿no? del lado humanístico. Y bueno, te agradezco. Y claro, o sea, no me vengas a decir que soy multifacético, que qué más multifacético que tú, César. Bueno, pues, pero es que la gente no lo sabe todavía. Lo van a descubrir, es algo bueno. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Y gracias a ti, César. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo. Chao. Okay. Gracias por mirar mi video. Recuerda darle like, suscríbete y comparte con todos tus amigos que están aprendiendo a hablar español.